Bienvenidos al Rincón. Somos Luis y Mau y nos juntamos a echar el chisme sobre todo lo que nos mueve. Música, cine, pintura, memes, lo que sea mientras sea arte. No somos expertos, pero sí nos encanta platicar y descubrir cosas nuevas contigo. Así que relájate, ponte cómodo y súmate a la charla. Comenzamos. Comenzamos. Vamos a ver porque aquí está más apagado. El día de hoy, amigos del Rincón, estamos de gala porque nos hicieron una invitación y estamos muy felices de aprovechar esa oportunidad de conocer de tan cerca a la historia y la vida de un gran pintor. En el programa pasado hablamos un poquito de su trabajo, fuimos invitados a una exposición al Museo de San Ildefonso y para conocer la vida de Ernest Semich. Entonces, el día de hoy tenemos la fortuna de estar con Gertrudis, que nos ha dado la oportunidad de llamarle Chata, y de Jare Calderón que, bueno, Gertrudis fue compañera de vida, es compañera de vida de Ernest y Jade fue la encargada de hacer la selección de las obras y bueno, nos va a explicar más adelante cómo fue todo este proceso para hacer una exposición tan buena. Y como siempre, Mau, aquí a mi lado, Mucho gusto. mucho gusto, Que Mau, digas, buenas tardes. para hablar un poquito de esto. Entonces, sin dar tanta vuelta, Gertrudis, ¿cómo estás? Estoy emocionada. Bueno, anticipo que puede ser que chille. Ok, no te Que preocupes. tendrán que resistirlo los que me oigan. No, no. Eh, sí es una emoción fuerte porque estoy más que convencida del valor de como ser humano y como pintor de Ernst. Y él eligió oponerse casi por principio a ser parte del stream, a darse a conocer. Siempre que expuso fue porque lo buscaron. Entonces, pues, junto con mi hijo Caneca, nombre maya, este, pues, y Jade y mucha gente que nos ha apoyado muchísimo, hemos tratado de sí, de que su obra pueda salir y llegue a donde debe estar, es decir, con la gente. Sí, algo que vimos en la exposición fue justo eso, como se sentía esa cercanía de cómo los cuadros, más allá de lo que él veía, lo que transmitía, o sea, el mensaje que nos quería dar. O sea, había como una conexión con lo que veíamos y muy probablemente con lo que él en su momento de pintarlos, pues sentía, ¿no? Eso de, o sea, su vida en Alemania, su vida aquí en México, o sea, toda esa cultura que había a su alrededor, o sea, la tiene muy bien detallada en todos sus cuadros. Sí fue algo muy padre para nosotros verlo, porque justo era ver la realidad desde otro punto de vista que, como comentas, no tenía tal vez esa intención de ser famoso, sin embargo, es tan bueno su trabajo que es famoso. Entonces, creo que es un buen mensaje el que él transmite a través de sus pinturas. Y bueno, aparte de lo que podamos sentir, yo cada vez veo la exposición como si fuera la primera vez. Me emociona profundamente. Pues me tocó vivir una parte de su vida con él y conozco muchos de los valores que se manifestaron en distintas formas en su vida, pero que ahí están también en el trabajo. Entonces, bien bonito conectar los hechos reales de su vida con los valores que a él lo movían
viviendo y pintando, ¿no? Y creo que es importante que reconocer que para él vida y creación nunca estuvieron separados. Sí, sí, de hecho sí se nota mucho la unión. Hay una frase, no sé quién la haya escogido, pero me gustó en la sección de mar, cuando ya vino aquí a México, que trabajó con los pescadores, y de hecho le tomé una foto, déjenme, la leo bien, no quiero equivocarme, pero me gustó mucho esa frase porque algo a mí como escritor muchas veces es lo que siento, o sea, no es el hecho en sí de querer escribir y ya, sino muchas veces es lo que escucho, o sea, escribo lo que escucho, ¿no? Y la frase que estaba en una de las paredes era, amo el pastel, coger el lápiz entre los dedos y escribir como lo hacían los pintores rupestres. A veces quiero sentir cuál me pide que tome. Sí, O sea, eso es la magia que hay dentro del arte, ¿no? O sea, que muchas veces somos el medio para que se exprese el arte a través de nosotros, ¿no? Y creo que es algo que él tenía muy, muy presente porque ok, se veía en todos sus cuadros, ok. en todos sus cuadros. ¿Tú cómo lo veías a él eh, como persona, o sea, más allá de como pintor, como persona, qué sentías el convivir con él? Bueno, yo no puedo casi separar persona y pintor. Desde que lo conocí sin saber que era pintor, sentía, este señor tiene que ser pintor. Y pues tuve muchas experiencias. A mí me dio libertad completa de entrar a su estudio mientras pintaba, cosa que no era fácil para otras gentes porque su estado de concentración era absoluto. Yo no, yo sí podía entrar y llegué a vivenciar eh, cómo él se transformaba, como si él estuviera iluminado. Y a veces, bueno, cuando hablo de esto, parece exagerado, pero a veces de verdad llegué a sentir como si tuviera un halo. Ahora, a él le gustaba usar el traje otomí para trabajar. Entonces, entrar al momento que estaba pintando con ese ropaje y eso pues también ayuda un poco, pero Sí, de sentir que era un momento que tenía como sacralidad, ¿no? Y, pero la verdad es que así vivió también. O sea, yo tengo anécdotas de cómo una experiencia muy sencilla en realidad era algo inmenso, porque siempre conectaba sus experiencias y su pintura con el universo, con el cosmos, y eso fue lo que más lo atrajo del arte prehispánico, el mensaje de que somos parte del universo. Y él así lo vivía. Por ejemplo, vivíamos muchas veces en temporadas largas en Valle de Bravo, porque en Valle de Bravo era un pueblito, pero pueblito en serio, ¿eh? es que todo Todo, el mundo se conocía. todo el mundo se conocía, tardabas de la ciudad para allá, tardabas más de 4 horas en llegar, siempre en camiones guajoloteros y eso. Y la vida era de pueblito, Ujú, pero mi abuelo se había ido a vivir ahí, entonces teníamos a dónde llegar. Mi abuelo había muerto. ok. Y entonces llegaba Ernesto, un poco tenía como, no rituales, pero sí como hábitos. Ujú, Y uno de ellos era salir de la casa a ver el lago, a un lugar especial, a conectarse con el lago, o salir para estar con la gente, ¿no? Era como tú dices, ujú. todo el mundo se conocía, se saludaba, etcétera. Entre los personajes importantes del pueblo había dos locos, que el pueblo los sostenía económicamente y les daba de comer y todo eso. Uno era muy alegre y el otro parecía un personaje de Dostoyevsky, cargando un montón de cajas vacías o medio llenas de no sé qué. Y era como característico de Valle de Bravo, de todas esas cosas tan personales, ¿no?
Bueno, pero entonces, por ejemplo, él podía llegar de haber salido, pero entusiasmadísimo, o sea, con una energía de vida, de casi explosiva, y yo preguntarle, ¿qué te pasó? ¿Por qué vienes así? Es que no sabes cómo caía la luz del sol en las baldosas. Ya, esa cosa, caminamos sin darnos cuenta ni de dónde caminamos. Para él era como un milagro visual, un milagro existencial. O sea, las cosas más nimias podían volverse muy excepcionales. Y igual su relación con la gente era así. Para él, cualquier persona era muy más que valiosa, era un misterio y era un milagro cualquiera, ¿no? Ah, eh, claro que tenía preferencias, prefería estar con gente, como decimos, del pueblo, que con intelectuales, a pesar de que él tenía una cultura muy amplia. De verdad era un hombre profundamente culto. Adoraba leer, toda su vida fue un apasionado lector. Y en su vida en Alemania, que no fue tan retraída como aquí, pues siempre se codeó con grandes personajes de la cultura, pero sus favoritos y sus más entrañables era gente del pueblo. Y pues también ahí tengo varias anécdotas. Cuéntanos, Cata. Bien, bueno, fíjate, algo que comentas y que creo que es muy importante resaltar de su vida y que me da curiosidad saber, ¿tú sientes, bueno, no sé si lo conociste él viviendo en Alemania o ya hasta que llegó aquí a México, No, yo lo conocí en Alemania. en Alemania? Yo fui a estudiar allá becada. Ok. Ya lo conocí. ¿Y tú crees que el cambio de estar aquí en México fue más, fue menos, le ayudó en algún aspecto en específico? No, fue muy O, importante, fue fundamental. Pero tiene un origen antiguo en él. Cuando estaba muy joven tuvo fiebre reumática y tenía que estar inmovilizado. Su papá le regalaba, le llevaba kilos de libros todos los días. No se podía mover del camastro y estaba rodeado de libros. 2 libros le impresionaron como ninguno y uno de ellos era sobre México prehispánico. Entonces como que se le quedó la ilusión de estar cerca de ese arte. Y un poco antes de conocernos, hubo una gran exposición en Alemania, en Múnich, donde él vivía, de arte prehispánico. Y pues ahí acabó como de cobrar realidad su sueño. Entonces, bueno, yo invento que una razón de enamorarse de mí es que yo venía de México. que digo, ella es mexicana, Y aquí tengo que soy. hablarle. Bueno, y perdóname tantito, chata, que cambiemos un poquito. Jade, ¿cómo ves justo ese cambio en su obra desde fuera? O sea, digo, entendemos que pues Chata formó parte de su vida, vivió todas esas transiciones, pero tú al momento de elegir las obras o de ver cómo poder unir esa línea de tiempo, ¿qué tomaste en cuenta o qué notaste en su trabajo? Bueno, para empezar, la selección de la obra la hicimos como en conjunto con Eugenio Caballero, que fue el curador de la exposición. Y pues bueno, la idea de la exposición fue como tratar de que se reflejara esto, los acontecimientos, las cosas que pasaban en su vida, cómo se iban reflejando en su obra, ¿no? Y bueno, se trató de hacer como un recorrido por su vida a través de las obras, es un poco, sí cronológico, pero digamos, no necesariamente esa es como la importancia, ¿no? Y bueno, al momento de elegir las obras, bueno, hay muchísimas obras, ¿no? O sea, hay en los últimos 10 años más o menos estuvimos haciendo la catalogación de todas las obras y son aproximadamente 7,000 piezas. Entre dibujos, bocetos, obra terminada,
todo el conjunto son aproximadamente 7,000 piezas, entonces pues sí estuvo como Complicado. complicado poder hacer una selección de 220 piezas que reflejaran como la importancia y, pues como estos procesos de trabajo que tiene. Y bueno, específicamente para contestar esto del cambio entre México y Alemania, pues cuando llegó a México fue después de un periodo en el que no había pintado, perdón, durante 7 años aproximadamente, ¿no? O sea, en Alemania había dejado de pintar y pues en el camino a México empezó otra vez a pintar, ¿no? Y bueno, pues llegó aquí y obviamente lo sorprendió todo eso que a lo mejor ya había visto en libros, en las exposiciones que había visto, pues creo que verlo ya en persona, o sea, sí fue como un impacto para él. Y bueno, eso se refleja claramente en las temáticas, que sí tal vez empezó a pintar, tal vez empezó como con algo que ya le era familiar, que siempre pintó la naturaleza y pues en la exposición es claro como ese paso entre la sección en la que se termina Alemania y empieza México, Ujú. que empieza con paisajes, con montañas, pero es muy claro, para empezar, el cambio en el color que utilizó, ¿no? O sea, los colores que empezó a utilizar en México ya son totalmente distintos a los que utilizaba en Alemania. Y después de que yo creo que se empezó como a familiarizar por medio de esto, pues las temáticas que empezó a trabajar, pues sí, ya fueron como distintas y creo que se acercó muchísimo al arte prehispánico y esto pues marcó mucho su obra, ¿no? O sea, esta serie del hombre y la serpiente, que creo que es una de las más características de su trabajo en México, pues tiene todas estas características, ¿no? O sea, los colores muchísimo más vivos, más vibrantes de lo que era en Alemania, esta temática que viene de la simbología del arte prehispánico, o sea, sí creo que fue como un cambio total y que se puede ver muy evidentemente en la obra, ¿no? Ok. Y digamos aquí con Chata, ¿él viene por su parte o se regresa contigo de Alemania? ¿Cómo es que llega a México? ¿Cómo fue la aventura? Pues sí, Cuéntanos. cuéntame. La verdad es que él fue errante. Ok. Siempre eligió por necesidad ser periodista, corresponsal extranjero, por necesidad económica, porque le tocaron unas grandes depresiones económicas y, y pues él escribía como a ti te gusta, y entonces escribía para las revistas y periódicos más notables, pero era muy duro vivir con la inflación tan cabalgante sin tener un puesto fijo. Y finalmente, gracias a su padre, si nos da tiempo hablaré de su padre porque es un personaje interesante. Él fue quien se encargó de las finanzas de la República de Weimar, pero era un hombre brillante. En su casa convivían, a eso le tocó vivir a Ernesto y influyó mucho en su obra y en su pensamiento. Seguido, o sea, varias veces durante semanas, llegaban los grandes científicos, Haber, Nernst, Einstein, a avanzar en sus investigaciones. Y en esos encuentros, eso, bueno, regresando, entonces su papá era pues muy conocido y logró conseguirle una recomendación en la agencia noticiosa alemana de entonces, que era Bolsa. Ambos, tanto su papá como él, desde el inicio coincidieron
en ver en Hitler un personaje aborrecible. Y entonces para él fue muy importante tener un puesto fijo para tener el ingreso, pero también tener un trabajo que le permitiera estar fuera. Él era director de la sección extranjera de la agencia noticiosa, Ok. entonces no tenía que estar en Alemania. Se la pasaba pues de errante. Entonces, cuando quiso venir a México, cabía muy bien en su trayectoria de vida. Y Digamos que su oficio fue en parte veo que lo buscó, o sea que el no querer estar en un solo lugar era una manera tal vez de él de sentir que pertenecía a muchos lados y a ninguno a la vez. Y justo, ¿no? Como que fue encaminando su vida y empezó a mezclar sus pasiones, ¿no? Tal vez la pasión de la pintura, la pasión de la escritura, para lograr salir de ahí, ¿no? Digo, entendiendo la época en la que él se desarrolló, que sí fue una época muy complicada y que justamente, complicada y fascinante. a su vez, sí, o sea, creo que conocer a Einstein, o sea, conocer a todos esos científicos, o sea, sí es algo muy impactante, pero que sin embargo, como lo comentas, él era del pueblo. Entonces, a lo mejor disfrutaba platicar con ellos, pero lo disfrutaba en un cierto sentido, Sí, ¿no? Ya al menos conectar con alguien, prefería hacerlo tal vez con alguien más del pueblo, ¿no? Alguien más íntimo a sí, su creencia. sí, sí. Y entonces, él se vino por parte de su trabajo y tú te viniste con él o... No, no se vino por el trabajo. Ok, No, yo era de corazón, aunque tengo padres alemanes, de corazón muy mexicana. Mi madre había nacido ya en México, en Toluca, y no resistí estar lejos. Y pues coincidía con el gran interés que él tenía. No fue nada difícil venirnos, pero él fue un hombre de decisiones radicales. Cuando decidió venirse, lo decidió de veras. O sea, era, ya no vuelvo, ya no regreso a Europa. Yo imagino, porque no tengo la certidumbre, que también fue decirle adiós a ese pasado horrible sí. que le tocó vivir. Pero también le tocaron las grandes, maravillosas rupturas en todo, porque fue un gran cambio en el arte lo que le tocó a él vivir, gran cambio en la filosofía. Uno de los rasgos fundamentales filosóficos era matar a Dios, ¿no? ¿Qué pasaba con el ser humano, con esa nueva concepción? En todos los órdenes, en el teatro que él adoraba, era un teatro nuevo, la danza, en todos los aspectos del arte, del pensamiento y de la vida. Le tocó vivir todas esas rupturas que lo alimentaron y a la vez lo impulsaron para crear. em, pero querías una respuesta más específica, ¿no? Sí, está bien, ¿no? No, Sí, Chata, tú sí, platícanos, sí, aquí sí. encantados de escucharte. Pero bueno, es que a mí Interrúmpeme cuando me... no, es que a mí me gusta mucho, o sea, esta idea en la que digo, empato mucho en su forma de pensar, porque el tomar esas decisiones tan radicales de no quiero estar aquí y mudarte a un lugar que te apasiona conocer, pero que no conoces, y llegar y darte cuenta que eres pez en el agua, o sea, creo que eso es algo algo que te pide el espíritu, ¿no? O sea, más allá de una religión, o sea, creo que el espíritu te lo pide. Sí, Entonces, llegar a un lugar en el que puedas ser libre, como comentas, huir de todo ese pasado trágico y de repente llegar a un lugar en el que tienes la libertad de conectar con la naturaleza, de conectar con las personas, de conectar incluso con tu yo interno. O sea, es algo muy gratificante como artista claro. que logres llegar a ese punto. Y digo, si vienes de la mano de una persona que te va a presentar sus raíces, pues creo que
creo que es mucho más rico esa, Esa experiencia. sí, Claro. sí, o sea, y pues justo, es esta parte en la que tú te lo trajiste, bueno, ya nos dices que fue como que mutuo, de yo quiero regresar a mi país y el yo quiero conocer tu país, entonces creo que fue algo muy, muy bonito. ¿Y qué fue lo primero que hicieron, que tú te acuerdes, cuando llegaron aquí, a México? Llegamos a Veracruz Ujú, y, y luego mi mamá había recibido pues casi donación de una amiga que le vendió a muy bajo precio esta casa y teníamos entonces un espacio donde vivir que era aquí abajo. ujú, Esto era terraza, ¿eh? ujú. Entonces se construyó después, no terraza sino azotea. Azotea. Y entonces la gente venía, o sea, venían a verlo, vinieron una gran temporada, larga temporada que estuvimos aquí en la ciudad. eh, David Huerta, pero sobre todo Efraín Huerta, siempre acompañado de Alejandro Aura. Venían varias veces de la semana a platicar con él, pero él no hablaba español. Ok, A mí me tocaba traducir y bueno, les diré que había muchos albures. el Era, calor mexicano. era muy difícil y Pero no nos mataba. reíamos mucho Sí, y él a veces como que no acababa de pescar. Mi traducción no podía ser tan buena de eso. sí. Y fue un encuentro muy profundo, muy importante. Después David se volvió su amigo más cercano y se fue a verlo, por ejemplo, a Valle de Bravo. Se quedó un mes con él tomando notas porque quería escribir. Ok. Bueno, lo habíamos invitado que lo que escribiera se publicaría en un catálogo de una exposición a la que no fue así, perdón, me confundí. Esto de que se publicara fue una decisión muy posterior, ya cuando Ernesto había fallecido. Ok. Pero él, eso que empezó a escribir, ¿ya lo empezó a escribir en español o seguía escribiendo en alemán? No, no lo escribió él, lo escribió David. Ah, ok, ok. Eran notas que David tomaba, que se volvieron luego su ensayo y que ese ensayo se publicó ya fallecido Ernesto. Sucedió que tocaron a la puerta al día siguiente de que había muerto y eran Arnold Belkin y Vladi. Y me dijeron, venimos a rescatar la obra de Ernesto. Todo el mundo le decía Ernesto, ¿eh? Nadie le dijo nunca Ernst. Y entonces al día siguiente me hablaron de Bellas Artes, que querían hacer una exposición homenaje. Y pues ya vino todo el proceso de realización de esa exposición, que incluía un catálogo que ayudó a financiar la UAM y que tenía varios ensayos y fue cuando decidimos, y David lo ofreció, que su ensayo estuviera en ese catálogo, ¿no? ¿Y, y él aprendió español? Mira, estaba negado para las lenguas. Ok. Viajó y amó países con todo su corazón. Por ejemplo, Italia le gustaba mucho, y su italiano era pésimo. Finlandia, adoró ese país de Finlandia. Claro, era una lengua particularmente extraña porque no era ni indogermánica, una lengua que tiene otras raíces, eh, pero lo hablaba mal, pero se sabía comunicar. Tenía una presencia muy fuerte y no solo por la gesticulación, sino lo que él transmitía, ¿no? Entonces se supo comunicar también con los indígenas que hablaban sus lenguas y él llegaba fascinado de las conversaciones que podía tener. Y por ejemplo, en esto de conversaciones en español y con la gente que le gustaba estar, este es
una historia muy chistosita. Llega a la casa bañado en sangre. Y entonces, ahí en Valle de Bravo. Me asustó mucho. Sí, 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 ¿cómo creo no? creo que cualquiera se Sí. espantaría. ¿Y qué te pasó? ¿De dónde vienes? Pero él, en un estado de felicidad, así, verdaderamente estático, me dice, es que acabo de tener la conversación, de las conversaciones más profundas de mi vida. Y, ¿pero cómo? ¿Qué pasó? Pues es que me encontré a don José, que era el que cargaba las reses del rastro al mercado. Mm. Y venía cargando una res muy pesada, pues me tuve que meter abajo de la res a ayudarlo a cargar. Se imagino. Ah. No, cámbiala. No era de él. Ah, Sí. bueno. Pero sí, verdaderamente iluminado por la conversación. Entonces se lograba la conversación, pero creo que él tenía el arte de dejar hablar. Entonces, Chata, una pregunta. Me acuerdo que en la exposición mencionabas que estuvo un tiempo en la escuela de Bauhaus. sí, Te platico un poquito de su experiencia ahí, sí, claro. con quién, a quién conoció, o sea, Pero digo, eso es nada. fundamental. Sí, claro, eso es. Sí. Una- Mira, yo pensé anoche en varios puntos culminantes en su vida ok. y la primera fue que por la guerra, porque su madre había muerto, etcétera, se va a estudiar la secundaria a Suiza, que era país neutral. Era la Primera Guerra Mundial. Y entonces hizo excursiones a los museos. Esta escuela era famosa en los Alpes, sigue siendo famosa. Y entonces bajaba a la ciudad de Zurich, por ejemplo, a los museos. Y entonces se encuentra con lo que era la pintura revolucionaria de entonces, con la pintura de Braque y de Miro, que ya incorporaba la abstracción, la geometrización, etc. Y ahí es tan fuerte la experiencia que ahí decide que él iba a ser pintor. Tenía 17 años. Sí, fue fundamental. Y luego en Alemania, le toca una Alemania totalmente destruida. Ya había tomado la decisión de pintar, ya había recibido un telegrama de su papá diciéndole, ok, vas a ser pintor, pero te tienes que mantener tú porque yo ya no te puedo ayudar. Y entonces se mete a la escuela más reconocida de arte, escuela pública, que no le costaba, en Kassel, en la ciudad de Kassel, el centro de Alemania. Pero resulta que era una escuela tradicional. Y entonces él se opone. Después de esa experiencia de Braque, etcétera, se opone al tradicionalismo imperante, academicismo es trasnochado. Y claro que escribe críticas, pero tan feroces que lo expulsan. En Alemania hay la costumbre en las escuelas de tener uno que le llaman el pizarrón negro, donde la escuela pone visible para la gente y para los alumnos cualquier cosa importante. Entonces ahí en la escuela estaba en el pizarrón negro, decía prohibida la entrada a Ernst Semich o se llamará a la policía. Wow, Bueno, creo que desde ahí te das cuenta que va a ser un personaje muy importante. Sí, Creo que yo el sí, arte lo que tiene mucho es incomodar. O sea, perdón, el incomodar. sí, Entonces, creo sí, que algo sí, bien hecho incomoda. sí, 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 Y sí, creo que él sí, era su... en el clavo, sí. Sí, o sea, era algo que lo caracterizaba bastante a él. Entonces, estaba la opción de la Bauhaus. Ok. Era la escuela revolucionaria de entonces, con una concepción
muy interesante. Se llama Bauhaus porque quiere decir casa de la construcción, porque en la Edad Media no se diferenciaba el arte de la artesanía, bueno, en la pre-Edad Media. Y la nueva idea que tenían en la Bauhaus era regresar a esa, yo no sé cómo llamarle, pero ese fluir que permite darle categoría de arte a la artesanía y darle a tu hacer con el pincel o con lo que fuera una categoría artesanal, aunque seas un gran artista, ¿no? Y entonces la Bauhaus era una casita en aquellos tiempos remotos que construían los constructores de las grandes catedrales. Una casita de madera y una choza casi, donde se decidía porque no había culto a la persona. Toda la catedral la construían anónimamente los grandes creadores, pensadores, conocedores, pues de todas las categorías, ¿no? Porque un carpintero también en una obra de esas tiene una categoría muy alta, ¿no? Sí. Y entonces esa casita de la construcción era donde se centraba la creación. Así le pusieron a la Bauhaus, eso quiere decir su nombre. Y bueno, era la escuela que se le ofrecía a él como idónea para lo que él quería y estaba buscando. Y sí, pues los maestros eran fantásticos. Klee era un gran creador, pero también un innovador impresionante. Y también era un gran músico. Entonces era como convivir también con la hermandad de las artes. Y claro, el signo fundamental era la libertad en la creación. Los otros maestros igual. Feininger importó mucho en la vida de Ernesto. Vivían casualmente, bueno, no hay casualidades. Vivían uno enfrente del otro y caminaban todos los días juntos a la Bauhaus en Weimar. Entonces era un intercambio muy, muy estrecho, muy sentido. Ellos. Y bueno, Itten era el maestro del propedéutico y era un hombre pues loco, fantástico. Les enseñaba, los obligaba a meditar, a entrar en un estado espiritual para pintar. Itten se rapaba y será todo un revolucionario de la pedagogía del arte, ¿no? Sí. Y el ambiente de la Bauhaus era de fraternidad, una gran fraternidad. Entonces, Klee les tocaba el violín a la hora de comer para que se integraran entre los alumnos. Él siempre me dijo, nunca lo he oído de otros pintores y es muy bonito, siempre me dijo que para él ser pintor era ser hermano de pintores. Okay. Entonces, que él estaba convencido de que siempre los pintores se iban a ayudar entre sí. Así vivió con esa convicción, la tomó de ahí, de la Bauhaus, ¿no? de la manera de estrechar lazos entre creadores. Cuando se sale de la Bauhaus, porque tenía que escribir, tenía que mantenerse, y se va a Hamburgo y se encuentra con el mar. Él tenía 19 años, ¿sí? Sí, 19, 20 más o menos. Y lo fascina la amplitud del mar. Entonces, el mar ganó por encima de la escolaridad. Le llamó, sí. Padre. Entonces sale del propedéutico. Bueno, ya había terminado el propedéutico, pero le tocaba una nueva etapa
escolástica de la Bauhaus. Tenía que inscribirse a un taller de carpintería, creo que había elegido, en fin. También la escuela tenía su procedimiento escolar y en cambio el mar era el misterio y la La maravillosa aventura. aventura. Entonces se va de marinero 4 años recorriendo del norte de Europa hasta África del Sur. Pero los barcos eran todavía los últimos que quedaban a vela. Entonces era estar con el movimiento del mar. Creo que el movimiento es uno de los elementos de su trabajo también. Y se me fue. En el movimiento. Bueno, y por Su vida ejemplo, entera fue movimiento, ¿no? sí, Y entonces ahí encuentra con los marineros que se repetía este ambiente de fraternidad que había conocido en la Bauhaus. Le dan el chance, como único marinero, le dan el chance, más que marinero era grumete, no tenía la formación suficiente, pero de bajar cada vez que atracaba el barco, eran puertos a veces no, con la condición de que bajara a pintar. Y tenía que regresar con su trabajo y los marineros se convertían en sus críticos. Dice que era una época maravillosa. Qué bonito. sí. El hecho de compartir tu obra, pues así con el mundo, ¿no? Literal. Y con cualquier persona. Creo que Ernest tenía mucho eso, como menciona Chata, o cuando se iba al pueblito, ¿no? Sí, A tener sus pláticas, experiencias, ¿no? También creo que todos esos procesos también es como importante en el artista. sí. Por ejemplo, aquí en la ciudad de repente venían los señores que repartían el, la lista de empresas para La sección la amarilla. sección amarilla. Sí, venían a cambiar la sección y claro que los pasaba y los llevaba a su estudio y les enseñaba su obra. O sea, no, es que la opinión de esta gente me importa mucho más que otras eruditas opiniones. Pero no en el momento en el que estaba trabajando, ¿no? O sea, en el momento en el que trabajaba, sí era como su espacio. O sea, sí podían entrar Claro, en otros momentos, pero mientras pintaba era claro, su pero espacio. bueno, en esas ocasiones había timbre. Entonces sonaba el timbre y y entonces él se preparaba para Para pero, dejarlos entrar, ¿no? pero que alguien llegara a interrumpirlo mientras pintaba, tienes razón. No se podía, no se podía. Sí, algo que, como dices, y es algo mucho de los artistas, es esta parte como de loquito que a veces tenemos, porque me pasa con él que de repente estamos ahí en el estudio donde grabamos normalmente, y de repente agarro la guitarra y él está escribiendo o él está pintando, o de repente yo lo veo a él concentrado y es de, bueno, yo hago otra cosa y lo veo a él y empieza a tocar, o sea, es como esa comunidad que como bien comentaba Ernest, o sea, esa comunidad de entre pintores, o sea, entre artistas, el motivarte, o sea, esa constante motivación de ver que alguien ama lo que tú también amas y que te puedas comunicar a través de eso, creo que es muy, Claro, muy valioso, claro. ¿no? Pero al final del día, todos tenemos a una persona especial que es la que dejamos que conozca como la parte que hay por dentro. Y en este caso tú eras esa parte especial que dejaba que tú entraras, ¿no? A ese mundo que él creaba, ¿no? Claro. Entonces, creo que Pero cuando alguien así entraba, se volvía una persona tan especial como yo. O sea, realmente se volvía partícipe de todo él. No ponía barreras en ese momento, ¿no? Pero así un nivel increíble de comunicación, creo que lo tuvo con Tamayo. Estuvimos en casa de Tamayo varias veces invitados y tenían una concepción tan hermanable, ¿no? Entonces, sí, porque también estuvo muy cerca de Goeritz, pero creo que
la fuerza de la interacción, del misterio que es cada uno, fue más fuerte con Tamayo. Claro, la tuvo a distancia con Orozco, fue realmente sí hubo una identificación muy grande de él con el trabajo de Orozco, pero no con la persona ya. Sí, porque también, y de verdad no exagero, esto de sentirse parte del cosmos le daba un acento de sacralidad a todo. Entonces, yo le pregunté a una amiga que vivió con nosotros aquí, se lo pregunté hace algunos años, ya muerto Ernesto, ¿qué fue para Ernesto para ti? Dice, es que era fantástico porque yo me convertía en algo muy especial para mí misma. Entonces estar con él era como volverme yo sagrada, decía. Y sí, para él, pues la creación entera era un misterio del que había que regocijarse. Y ese era el gran respeto que llegó a sentir por quien fuera cuando lo tenía enfrente, hablando ya, o sea, acercándose o teniendo algo que compartir, pues ya era otro nivel, pero el solo hecho de estar con alguien era un momento sagrado. Por ejemplo, ahorita siempre ha existido esta diversidad cultural. Nos hacen creer que no, pero al final del día, entre artistas buscan nutrirse. Pero tú crees que él, ahorita en esta época, ¿cómo crees que él sería en este momento en el que estamos nosotros, que hay más diversidad cultural, que hay un poco más de acercamiento a otras obras o a otros artistas? ¿Tú cómo crees que él sería? Bueno, yo te cuento que estando en vida empezaba a ver otras zonas de la creación. Y entonces él se quedaba en la televisión viendo pues anuncios, ¿cómo se dice? Mensajes. ¿Los comerciales? Fascinado de las formas que aparecían y eso. Y claro, empezaron a ver todas las otras manifestaciones del arte de ese momento. Él se abrió con gran entusiasmo. Creo que es algo que digo, me encantaría haberlo conocido, porque justo o sea, todo lo que tú me cuentas de él, o sea, no concibo que haya una parte de su vida en la que él haya sido cerrado ¿No? en ese aspecto de interactuar, de adaptarse, de evolucionar, Sí. y a su vez de hacer que los que estén a su alrededor evolucionen de la misma manera. Creo que es de las pocas personas que sin conocer me atrevería a decir que generan como estos nichos para que cada vez haya eh, más artistas o más personas con la intención de conectar con otras personas. O sea, más allá del arte, esta intención de que nos veamos como humanos, como personas, que nos tengamos respeto y admiración por lo que somos, creo que es algo que pocas veces se ve en cualquier persona, y creo que la forma en la que tú nos cuentas sobre él, o sea, no veo otra forma de describirlo que no sea eso. O sea, Vivimos en Valle Bravo y aquí también en bastante retiro, porque él ya estaba en un nivel de entender la vida de otra manera, que entonces necesitaba mucho su retiro y su soledad. Pero lo que sí no se le fue su nivel de entrega. O sea, al momento de salir del retiro, él se entregaba completamente. No era solamente fortuito, algo nunca podía ser fortuito. Siempre iba a reclamar su entrega completa. digo, sé que es bien difícil hacerte esta pregunta, pero ¿tú crees que él haya tenido un cuadro o un dibujo o un algo favorito que él dijera, esto es lo que más me representa?
Digo, sé que es difícil, digo, son Bueno, 7,000, pero... te puedo contar lo contrario, porque llegó un día y estaba rompiendo obra. Pobre gente. Ok, Yo salvé varios cuadros de esa destrucción que no estuvo de acuerdo con lo que había hecho. Uno de ellos era de los techos de Sommerhausen. Cuadro fantástico, pero estuvo en desacuerdo con él. pero ¿te dijo por qué o fue como de no me gustó? No te la puedo contestar. Ok. No sé, no Oye, sé. Chata, y Yo bueno, es que no podía ser tan superficial o tan pasajero como no me gustó, sino que seguramente traía un rigor nuevo con el que estaba metido y que no coincidía con la forma en que había trabajado ese cuadro. Porque además pasa, o sea, trabaja en series, ¿no? Entonces tiene muchísimos cuadros de la misma temática en las que los va trabajando. Entonces, digo, yo tampoco podría saber la razón, ¿no? Porque pues, o sea, luego hay unas cosas así que tú dices están increíbles y son un dibujito súper chiquito y que dices, ¿por qué no lo hizo grandotote, no? Entonces, pero supongo que en ese proceso que tenía de estar trabajando el mismo tema, pues supongo que debe de haber habido ahí alguna A lo razón. mejor como que desconectó, ¿no? A lo mejor llevaba ya un Un hilo y de repente proceso dijo, esto ya no es de aquí, ¿no? Tal vez ha de y haber no sido lo eso. pudo encajar como tal vez en otro lugar de ese proceso y por eso dijo, se queda fuera, ¿no? No. Y de... Pero lo que sí sé, es que hubo varias series pintadas en México que sí, por las que tenía una especial atracción. Una, la del hombre y la serpiente. Ok. Y pues esa serie sí fue definitiva en su manera de estar como pintor en el mundo mexicano, ¿no? Y vivíamos en Valle Bravo. Bueno, yo luego tuve que venirme por cuestiones de trabajo. Iba a ver los fines de semana, pero él sí se quedó un buen tiempo allá. Entonces teníamos un bochito y se iba en el bocho a la tierra caliente, a meterse en la naturaleza, simplemente, ¿no? Y, y claro, ahí tuvo encuentros con la serpiente muy importantes. Casi cada vez venía una serpiente, no la misma, obviamente, pero venía una serpiente. Y una de las escenas más fuertes que me tocó que me contara de cerca fue que en esa soledad y silencio, que es un silencio lleno de ruiditos de la naturaleza, pero es un silencio. Y en esa soledad monta su atril y está trabajando y de repente siente como presencia, se voltea. Eran indígenas que venían de la sierra, que habían ido a sacar la cal para venderla. Entonces estaban todos blancos, la cara blanca, las manos blancas, sus trajes blancos otomí. Eran como 9. Y digo cómo porque también él titubeó cuando me lo contó. Pero era un grupo, pues. Y se paran cerca de él, pero no tan cerca, con un respeto y una devoción. Y ahí se quedaron horas a acompañarlo en su momento de creación. Y en ese lapso de horas viene la serpiente. Nadie se inmutó. Para ellos tampoco era algo de qué asustarse o sorprenderse. Simplemente se estaba integrando. Y lo que le pasaba seguido, y en esa ocasión también, es que la serpiente se enderezaba. O sea, llegaba, luego se enderezaba y se quedaba. En eso siempre decía, nunca supe si fuera un segundo o muchos minutos, que se quedaba ahí conmigo observándome pintar.
Entonces fue un encuentro muy fuerte, respaldado por el mundo indígena atrás de él. Y sí, sí fue la serpiente, lo siguió durante años, más de 10 años, ¿verdad? La serie. Más o menos. Y claro que le transformó su manera de entender muchas cosas. El mensaje de la Biblia era otro. Sí, Entonces, entrar a otras dimensiones eh, era, era como una epifanía, el encuentro con la... justamente era la que iba a decir porque es esa conexión que él siempre sentía y de repente tenerla, justo te saca de tu cuerpo y te pone en una postura donde lo ves todo, ¿no? Como dices, o sea, esa comunicación, ese entendimiento entre una cultura indígena y la naturaleza, o sea, tú sabiéndote como parte de todo eso, o sea, y estar atento del momento, pues, creo que justo por eso tal vez fue su, el reflejo de su personalidad, ¿no? El saberse que logró conectar esa parte natural y humana, Sí, que digo, es lo mismo, pero nos hacen ver la naturaleza como algo ajeno a nosotros y realmente somos naturaleza. Entonces, sí, lograr esa sí, conexión creo que fue sí. muy única para él en ese Qué bello lo momento. que dices, sí, sí. ¿No? ¿Y cuál fue la serie más larga? ¿Cuál es la serie más larga que él tiene? O que tuvo. ¿Cómo? La serie más larga que tuvo. Ay, qué pregunta tan difícil también. Hoy venimos con las preguntas difíciles. Sí, probablemente los Alpes, toda esta parte de las montañas y pues que pintó que a finales de los principios mediados de los 50, o sea, todavía en Alemania, pues trabajó toda una serie de montañas que se iba a los Alpes austriacos a pintar, o bueno, de excursión, y a su regreso pintaba ya los cuadros. Y bueno, pues sí, es toda una serie que va variando un poco desde estas montañas totalmente figurativas, que creo que es también bien característico de la mayoría de sus series, pero que en esta también es muy claro, que empieza como con estas formas totalmente figurativas en las que claramente ves las montañas como todo un paisaje, y después empieza como un proceso de abstracción en el que se va como acercando, tomando partes específicas o ya como descomponiendo estas formas hasta llegar como a formas totalmente abstractas. Y bueno, esta serie sí, no sabría decir cuántas pinturas, cuántos dibujos hay, pero yo creo que sí es muy larga y en la que pasó varios años, ¿no? Así, a lo mejor, como en La Serpiente, sí pasó más tiempo pintando esta serie, pero no, yo creo que no es tan numerosa como los Alpes, ¿no? Y la más corta. Y eso de pintar en serie fue muy característico de él, porque lo que lo empujaba era buscar la esencia, no solo lo visible, sino qué está detrás de lo visible. Y para él la esencia siempre se conectaba con el universo. O sea, si pintando no siento que, ya se me olvidó la palabra que usaba, pero algo así que coincido o que estoy no violando, no me acuerdo cómo lo decía, por ahí lo escribimos, con la ley del universo, mi cuadro no sirve. Eh, Nos platicabas hace ratito que estuvo en Tepito trabajando. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo llegó? Porque, bueno, nos dices que es una persona muy errante, ¿no?
Y pues supongo que también aquí en la ciudad, y con todo lo que hay, Sí, no fue la excepción, ¿no? claro. Entonces, Pero también sí se debió a un amigo. O sea, nuevamente lo buscaron para una exposición. En este caso fue el director de la Casa del Lago. Una exposición muy bonita y algunos pintores que fueron se le acercaron. De ahí nació y se prosperó una amistad con algunos, como con el pintor Sanabria, o en concreto en este caso con el pintor eh, Alfredo León. Alfredo León Gil, que traía una gran inquietud de profundizar en la cultura prehispánica. Sus cuadros de ese pintor tenían mucha referencia a lo prehispánico. Entonces, pues era maravilloso para Ernesto que lo buscara gente así. Y este pintor trabajaba con chicos de Tepito, pero él se fue a Inglaterra, el pintor, y entonces le pidió a Ernesto que se hiciera cargo del grupo. Pero Ernesto para entonces ya estaba muy enfermo. Entonces ya su cuerpo era todo un esfuerzo desplazarse hasta Tepito al taller, pero se llenaba de tal energía, era tal la ilusión que le daba. Tuvo una conexión muy hermosa con el grupo y el grupo con él, o sea, se integraron completamente y la transformación para los chicos fue muy grande. Tenemos muchas hojas que tenemos que publicar de los procesos del taller, de lo que decían los muchachos, de lo que les iba pasando. Perdón. Y cómo el hacer arte los fue liberando del lazo asfixiante de la banda, ¿no? Los fue librando de la repetición, los fue volviendo creativos. Pero también allí, en lo que te decía hace rato de la técnica, también ahí les hacía ver que era muy importante para un creador dominar lo que quiera hacer. Entonces les recomendaba mucho que fueran a ver obra, que fueran a museos, ¿no? Pero también que trabajaran mucho para dominar técnicamente lo que querían expresar, que no hubiera titubeos en ese sentido. Y pues se inició esta relación de él también con los medios y los soportes para crear cuando estuvo en la escuela esa de la que lo expulsaron. Su compañero de clase, bueno, de atril casi, era chino. Y entonces lo introdujo en el conocimiento de la increíble cultura china, que de una amplitud y profundidad pasmosa. Pero también en el uso del pincel y la relación del creador con el medio con el que va a expresar lo que quiere hacer, que venía siendo el pincel. Y también con la relación con el soporte, el papel, se volvió para él en ese momento, aprendió del chino, una integración. Y eso también influyó muchísimo en su elección de pintar papel en vez de telas. Además, papel chico, porque con una vida errante iban Sí. descargando papel. Sí, es bien difícil. Lo veo con él. Lo veo con él cargar cosas. sí, Ok. cargar cosas así es súper pesado. Y ocupan espacio, ¿no? También. Claro. Sí. Y bueno, ¿y cómo fue que empezó lo de su fundación? Lo de la exposición en San Ildefonso. Pues
fue a raíz de la visita de Vladi y Belkin que ellos y luego Bellas Artes exigieron que se creara una fundación para proteger el trabajo, ¿no? Y entonces nos reunimos con mucha gente durante varios años en casa de mi hijo Canek. Nos reuníamos a pensar qué podíamos hacer para darlo a conocer. Y ahí nació, por ejemplo, el proyecto de una itinerante por la República, que fue fantástico, ¿verdad? Estuvimos en... No me tocó, pero A mí no me invitaron. eso fue a finales de los 90, entonces Ok. ya cuando se Pero hizo sí. esa itinerante fue, sí, o sea, de hecho la asociación empezó cuando la exposición en el Carrillo Gil, ¿no? En el 89 se hizo una exposición en el Carrillo Gil y pues desde entonces se ha tratado de hacer pues diferentes proyectos, ¿no? Se hizo esta exposición itinerante que duró creo que un par de años, en las que pues sí fueron como a muchos museos de la República y pues desde entonces, ¿no? Se han tratado de Bueno, y ahí hacer quien las más duro ha diferentes trabajado cosas. es la obra. Y la obra es la que abre puertas, se nos acerca. Nos faltó, pues no sé, un nivel de profesionalización como mediadores. Y ahora estamos en una nueva etapa, ¿verdad, Sae? La obra tiene que llegar a donde tiene que llegar y no es un trabajo sencillo. Cuando no hay recursos tienes que ser muy creativo. Sí. Fíjate, dos cosas que acabas de decir que nos encanta repetir en los programas. Uno, el cómo la escasez del recurso te vuelve o impulsa tu creatividad, porque si tienes dos colores tienes que ser lo suficientemente creativo para transmitir algo con esos dos colores. Eso por un lado. Y por el otro, el cómo todo requiere un trabajo constante. Todo requiere una disciplina, requiere una constancia, requiere pasión. Y nosotros lo vemos día a día, y asumo que igual ustedes, o sea, el que algo no se da de un día para otro. Entonces, la meta que nosotros tenemos es muy similar. Queremos llegar lo más lejos que se pueda, más allá de lo individual como personas, sino para mostrar que se puede, ¿no? Algo que nos gustó mucho y con lo que comenzamos la charla fue esta integración de los niños de Queremta con un museo, ¿no? Estamos acostumbrados a que si llevas a un niño a un museo, no grita, no habla, no se mueve. Entonces, muchas veces cómo pretendemos que un niño le apasione el arte si el único contacto que tiene es no te muevas, no digas nada? Entonces, eso es lo que nosotros tratamos de cambiar, tratamos de luchar para que demostrarle a la gente que el arte es de todos, que el arte no es algo exclusivo de un grupo de personas y que cualquiera con la suficiente sensibilidad puede conectar a través de cualquier medio artístico, pintura, cine, danza, fotografía, y pues agradecerles la entrevista que nos dieron hoy, agradecerles la invitación que nos dieron, porque pues justo suma mucho a nosotros individualmente como personas el que nos den las oportunidades para mostrar este lado del arte que a veces pues la gente no tiene muchas veces la oportunidad, porque el ritmo de vida es muy rápido. Sí. Entonces la gente no tiene ni el tiempo ni la paciencia de tocar puertas o de ir a un museo o de conocer personas. Entonces, el que nosotros lo hagamos y nos den la oportunidad, pues nos hace transmitir y difundir ese mensaje entre la gente que nos empiece a seguir, y Eso es una principalmente labor los muy niños. importante, porque también hay muchos prejuicios que tienen que ser derribados, ¿no? Sí. Muchos. Bueno, una vecina que tenía yo que vendía garnachas en la esquina y yo la invitaba a un museo y decía, "¿Pero cómo voy a ir
con estas chanclas. No importa, tú puedes ir como tú quieras. Entonces ya había una discriminación, ¿verdad? Un apartarse adentro de ella, pero aparte el sistema cultural se encarga de eso también. Y es muy afín al pensamiento y ser creativo de Ernesto, lo que ustedes hacen, de que se derriben esos prejuicios, que los museos también abran sus puertas y hagan todo lo posible. Y estamos muy agradecidos con este antiguo colegio de San Ildefonso, porque aparte del merecimiento de que la obra se exponga en un lugar tan bello y tan significativo, está que tiene también una filosofía de apertura y ellos tienen trabajo, pues el actual director fue fundador de los Faros, etcétera, etcétera. Entonces hay una gran apertura hacia que circule el arte entre todo el mundo y no que haya cotos, ¿no? Cotos creativos, pues no puede ser. Sí, algo que decíamos, y ahorita que comentabas, ¿no? De tu vecina que vendía garnachas, que nos enseñan que el artista o ir a un museo es traje, corbata, formalidad, ¿no? Y le digo, yo no conozco ningún artista que mientras esté en un proceso creativo esté de corbata. No conozco ningún artista mientras crea está de saco y corbata, ninguno, porque la pintura te incita a que te ensucies, o sea, que toques la pintura, que la sientas. La música lo mismo, o sea, no puedes creer que todo el tiempo alguien que crea está cubriendo un estándar, ¿no? Y pues precisamente es hacerle ver a esta otra parte de la sociedad que no importa lo que uses, como vistas, o sea, no importa nada más que la intención de conectar con algo diferente, ¿no? Que seamos capaces de apreciar algo diferente. Y algo que siempre decimos es que el arte está incluso en lo que no nos gusta. Entonces, a veces la gente está tan acostumbrada que si no es lo que me gusta, no es arte. Si no escuchas lo que yo escucho, tu música no vale, ¿no? Si no aprecias los mismos pintores que yo, no sabes de pintura. Entonces es romper todas esas barreras, como tú comentas, Sí. Chata, de hacerle ver a la gente que no es así. O sea, que realmente el arte es un grupo, somos un grupo de loquitos que nos encanta hacer cosas y que la gente las vea, que las disfrute y conectar con la mayor cantidad de gente posible para que se pueda transmitir ese mensaje y pues el arte ayuda mucho a ser más felices, más empáticos, a tener esta conexión más natural entre nosotros mismos y entre todo lo que nos rodea. Nosotros usamos una especie de eslogan desde hace tiempo con seminarios y otros proyectos que hicimos del poder transformador del arte. Y lo vivimos en carne propia, de veras. Con cada evento algo sucede en la gente que es expuesta a ese evento cultural, perdón, artístico, que transforma, ¿no? Sí, creo que ha sido como también la intención de la asociación desde que la crearon, o sea, poder como acercar no solamente la obra de Semich, sino el arte en general, pues como a un público más amplio, ¿no? No solo a los ya interesados por el arte, ¿no? Sino como abrir esto a gente que a lo mejor, pues precisamente, no acostumbra a ir a los museos o no va por esas razones, sino también tratar de que esa gente se acerque al arte y pues pueda experimentarla y vivirla y tener su opinión sobre ella, aunque ellos mismos se crean no informados lo suficiente, pues eso no es necesariamente motivo para no poder opinar de arte o verlo, disfrutarlo, ¿no? Entonces, pues sí creo que también ha sido como la intención de la asociación, o sea,
a través de como diferentes proyectos que ha habido, Sí. pues tratar de hacer eso, ¿no? Y creo que la exposición también, pues hemos tratado de que sea como un poco, pues con los niños, también se está haciendo un taller con la gente de intendencia del museo, que pues finalmente se la pasan ahí, ¿no? Están en las salas todos los días y seguramente tienen como alguna interacción con las obras, pero pues ahí se queda, ¿no? Entonces, pues es como interesante llevarlo más allá. Sí, porque aquí los chicos, o sea, quedaron maravillados. Justo, ¿no? Como dices, que no fueran nada más a ver. O sea, también que se generaran estas propuestas, que vieran, que se empezaran a dibujar, ¿no? O sea, yo lo que veo es que a ellos les encanta pintar, dibujar, o sea, y tuvieron una experiencia súper bonita, tienen ganas de volver a regresar. Y es muy bonito esto que digo, o sea, digo, allá en los contextos de repente del mercado, pues sí son difíciles, ¿no? Salir porque pues los papás trabajan, o sea, no hay tiempo de repente. Y el hecho de que se generen estos vínculos, o sea, es muy padre, qué padre que haya esa visión de apertura también, y también pues de los recintos, ¿no? O sea, aquí de San Ildefonso, de los museos, de su fundación, o sea, es muy padre, la verdad. Estamos muy agradecidos. Y yo creo que es clave lo que tú dices, que integra la idea de la pluralidad. Por eso no me gusta la palabra inclusión. ¿Cómo que inclusión? Ni que yo tuviera la panacea y te incluyo, sino que es el respeto por todas las posibilidades creativas de cada ser humano y de todo, ¿verdad? Pues bueno, agradecemos mucho el tiempo que nos regalaron y esperemos poder seguir platicando, seguir en Sí, contacto contigo, Chata, y sí, después aventarnos otras 5 horas de plática. sí, sí, porque yo me quedé con muchas ganas de decir un par de cosas más sobre Ernesto. Sí, No, de aquí tus nos da para... apuntes. Este es, Podríamos pasar horas y horas. sí, Sí. este va a ser parte uno de una serie en específico que vamos a hablar de Ernesto. Entonces, pues bueno, agradecemos mucho. Nosotros, dentro del programa, tratando de ampliar estos horizontes, tenemos una sección que llamamos Recomiéndamela, haciendo un poquito el juego de palabras del típico sonidito de claxon. Entonces, recomiéndamela. Pero bueno, el día de hoy, pues, dado que es una entrevista muy, muy especial, queremos mm, centrar la recomendación en la asociación que existe de Ernest Emich y nos gustaría que nos explicaran o le explicaran a quienes nos escuchan por qué nosotros recomendamos que indaguen un poquito en la asociación. ¿Qué tiene la asociación para que la gente le dé la cosquillita de googlearlo un poquito? Todos volteamos a ver a Jade. Jade, tu turno. Asociación, yo estoy diciendo que fundación, no, asociación, una disculpa. Bueno, pues, o sea, creo que el principal motivo, el principal interés de la asociación, pues eso, ¿no? Ha sido como resguardar en primer lugar, pero también difundir la obra de Semich, ¿no? Y pues como ya escucharon, pues tiene como una historia bien interesante y Gertrudis nos la cuenta de una forma pues que te dan ganas siempre de escuchar más y más y enterarte más. Y pues eso, creo que es como, y gracias a la exposición en San Ildefonso, pues es una oportunidad de conocer a un artista que pues hasta ahora no ha sido como muy conocido, que no se ha difundido su obra como en muchos lugares, aunque sí ha habido como pequeñas cosas aquí y allá, pero pues en esta ocasión pues sí es pues un proyecto bien grande y creemos que bien importante y pues eso es la oportunidad de conocer como a un artista
pues que tiene mucho que decir, ¿no? O sea, nos dice mucho más allá de la técnica y de sus procesos, que también son bien interesantes, pero pues que nos dice también como mucho, pues sobre la vida, sobre su vida y pues nos da como muchos valores y muchas cosas interesantes que podemos retomar pues en nuestras propias vidas, ¿no? Y yo creo que sí es importante lo que tú haces y lo que hace la asociación, que es la posibilidad de proyectos, ¿no? De realizar proyectos. Entonces, que a lo mejor gente que ustedes se conecten por alguna razón de su programa, de sus programas, tuvieran interés en participar o en crear, la asociación estaría siempre dispuesta a participar en eso si se cumplen esas idoneidades con el espíritu de Ernesto, que es como la creatividad, la libertad, correr el gran riesgo del encuentro contigo, el poder que puedes tú tener sobre la apertura de otros, o sea, es una transmisión en cadena exponencial y eso que ustedes hacen, yo siento que tiene mucha afinidad con todo lo que la asociación pudiera hacer aparte de lo que está haciendo, ¿no? Y que invita, pues es como una invitación que hace la asociación a que seamos hermanos creativos. Entonces, quienes nos escuchan, ahí está la invitación. Mándenos un mensajito, platicamos con Chata y si alguien tiene algún proyecto, tienen alguna idea, algo que sume a la causa de transmitir el mensaje del arte y la conexión humana, pues no duden en mandarnos un mensajito. Este capítulo probablemente se suba la próxima semana. Entonces, bueno, ya que lo escuchen, pues ya al final de todo, si tienen interés alguno, pues mándenos un mensajito y pues platicamos y vemos qué se puede hacer, en qué podemos contribuir también nosotros. Y pues bueno, Chata, muchas gracias por Muchas recibirnos. gracias, Chata, de Gracias verdad. por recibirnos. Jade, muchas gracias Gracias. por su tiempo, por esta plática tan bonita. Y recuerden que esta es parte 1 de no Parte sé 2. cuántas, ¿no? Entonces, parte 1. Y pues bueno, eso sería todo. Muchas gracias por escucharnos. Los programas los sacamos los domingos. Entonces, que tengan un bonito fin de semana, que tengan un bonito inicio de semana, pásensela bien. La recomendación, pues bueno, ya saben. Entonces, ¿ustedes transmiten todos los domingos? Todos los domingos. Qué lindo. Todos los domingos ahí están. De repente nos da a hablar por cada cosa, pero híjole. No somos expertos, pero nos encanta el chisme del arte. Sí, Entonces aquí andamos. Y pues bueno, pásensela bonito, cuídense mucho, Chata, muchas gracias, Jade, muchas gracias. muchas gracias. Recuerden que Gracias. no solo lo que nos gusta es arte. Entonces, les vamos a dejar ahí en la descripción y una publicación en Instagram, la asociación, para que también les ahorremos la fatiga de buscar y ya nada más le den clic y vean todo el trabajo que están haciendo por parte de la asociación de Semich. Y pues bueno, Mau, muchas gracias. Jade, muchas gracias. Gracias. Chata, muchas gracias. Gracias. Pásensela bonito y nos vemos la otra. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta Chao. luego. Chao.